Hola a todos, y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos sumergimos en una de las épocas más desgarradoras de la historia de la humanidad, un periodo que transformó el mundo y la percepción de la guerra para siempre. Vamos a viajar atrás, en el tiempo, entre 1914 y 1918, para explorar las trincheras de la Primera Guerra Mundial. No solo a través de lo que pasó, sino a través de lo que se sentía, lo que se olía. Prepárense para una experiencia inmersiva, porque hoy vamos a hablar del perfume de la guerra moderna. Cuando pensamos en el frente, imaginamos disparos, explosiones, el sonido ensordecedor de los cañones. Pero el frente, queridos amigos, no comenzaba en las trincheras, comenzaba mucho antes, flotando en el aire. Kilómetros antes de que los soldados pudieran ver la primera línea, una sensación invadía sus sentidos. Un hedor espeso, dulzón, casi empalagoso. Era una mezcla nauseabunda de barro, de putrefacción, de carne descompuesta, de sudor y de miedo. Era el olor inconfundible de la Gran Guerra, el preludio olfativo del infierno que les esperaba. Imaginen eso por un momento, una advertencia olfativa, que te llegaba mucho antes que cualquier bala. Era el aroma de la muerte a gran escala, y una vez que lo olías, no lo olvidabas jamás. Este olor lo impregnaba todo en la gruesa lana de sus uniformes, las raciones secas que apenas les quitaban el hambre, el metal frío de sus fusiles, incluso, y esto es escalofriante, las cartas que los soldados escribían con tanta esperanza a sus familias llevaban consigo este testimonio invisible. A menudo, cuando esas misivas llenas de anhelos y recuerdos llegaban a sus hogares, transportaban, sin que nadie lo supiera, una pequeña pero impactante muestra olfactiva del horror que se vivía al otro lado. Un pedacito del infierno viajaba por correo, una señal de lo que estaban soportando. La Primera Guerra Mundial no fue como ninguna otra. Las batallas no solo eran enfrentamientos tácticos, eran carnicerías masivas que dejaban un paisaje de devastación inimaginable. En lugares con nombres que aún hoy evocan escalofrío, como Ypres, Verdún o el Somme, las granadas no solo mataban, hacían mucho más que eso. Cada explosión no solo arrancaba vidas, sino que levantaba el suelo, removiendo la tierra de formas brutales, y con la tierra emergían los restos de miles de hombres y animales que ya habían sido enterrados a medias, o simplemente cubiertos por la premura. Era una danza macabra de tierra, carne y muerte. Cada detonación removía el subsuelo, desenterrando horrores, separando miembros, mezclando cuerpos viejos, a veces de batallas anteriores, con los de los recién caídos. La metralla, ese proyectil fragmentado que volaba a gran velocidad, no siempre era de metal. A veces, y aquí viene la parte más escalofriante, lo que hería o mataba a un soldado cercano eran fragmentos de huesos humanos. La tierra se convertía en un osario en movimiento, un macabro recordatorio de que la vida y la muerte se entrelazaban de la manera más cruda e impía imaginable. Los soldados vivían, dormían y luchaban sobre una capa constante de despojos, un recordatorio perpetuo de la fragilidad de la existencia humana. Y en este banquete de la muerte, entre el barro, la sangre y los restos, llegó un invitado inesperado, un depredador silencioso y omnipresente en las ratas. El terror que estas criaturas inspiraban era tan real como el de la artillería enemiga. Cada noche, en la oscuridad absoluta de las trincheras, sin luz que disipara la penumbra, los hombres podían escuchar su constante correteo, un murmullo inquietante que se deslizaba entre sus piernas, sobre sus sacos, sobre los cuerpos inertes. El miedo más antiguo del ser humano, la repulsión instintiva hacia estos roedores, se volvió una realidad cotidiana e inescapable. No eran solo una molestia, eran una plaga bíblica. Algunas historias, contadas en susurros nerviosos, hablaban de heridos abandonados en la tierra de nadie. El espacio desolado entre las trincheras enemigas devorados lentamente por colonias enteras de roedores. En las letrinas improvisadas, en los sacos de dormir donde intentaban encontrar un mínimo de descanso. Y por supuesto, en los cadáveres que a menudo no podían ser retirados de inmediato. Las ratas eran una pesadilla constante, un recordatorio tangible de la degradación de su entorno. Además de ser un horror psicológico, eran un vector de enfermedad, transmitiendo tifus y otras dolencias que diezmaban a los hombres tanto como las balas. Eran el epítome de la deshumanización del campo de batalla. Pero quizás, lo más abrumador de la vida en las trincheras no eran solo las ratas o la amenaza constante del enemigo, sino la propia tierra en la que estaban inmersos. Las trincheras eran, en esencia, zanjas de barro, zanjas que se inundaban constantemente con cada aguacero,
que se convertían en ríos de fango espeso y pegajoso. El suelo, podrido por la humedad incesante, se mezclaba con excrementos, con sangre, con los restos humanos de compañeros caídos y de batallas previas. El hedor que emanaba de esta mezcla era tan penetrante, tan opresivo, que ni el viento helado ni la lluvia torrencial lograban disiparlo del todo. Era un olor que se pegaba a la piel, a la ropa, que se metía en lo más profundo de los pulmones. Muchos soldados, en un último intento desesperado de su cuerpo por protegerse, acababan perdiendo el sentido del olfato. Era como si el cerebro, incapaz de soportar tal asalto sensorial, simplemente decidiera bloquearlo, anestesiarlo, ofreciendo un macabro alivio. Entre disparos esporádicos que rompían el silencio, el estruendo de los bombardeos que hacían temblar la tierra y el goteo constante de la lluvia, los hombres convivían día tras día con esta peste de barro y muerte. Dormían, o intentaban dormir, junto a compañeros que, en ocasiones, ya no respiraban, cuyos cuerpos inertes eran parte del paisaje. El enemigo, sin duda, estaba al otro lado del parapeto, esperando el momento de atacar. Pero también había un enemigo implacable dentro de la trinchera misma Sem. El entorno, la desesperación, la enfermedad, el hedor, la propia podredumbre, y la historia no termina ahí. Hoy, más de un siglo después de que la última bala fuera disparada en esos campos, los ecos del pasado siguen resonando. En los campos del norte de Francia y Bélgica, donde se libraron algunas de las batallas más sangrientas, la tierra aún devuelve sus secretos. Cada vez que un arado toca el suelo, el pasado vuelve a respirar. Los agricultores de la zona lo llaman la cosecha de hierro en cascos corroídos, trozos de metal, botas deshechas y sí, lamentablemente, huesos. Los campos de batalla se han convertido en inmensos osarios a cielo abierto, revelando lentamente los vestigios de lo que un día fue una guerra terrible. Osarios y cementerios militares, de una sobriedad desgarradora, conservan los restos de aquellos hombres, a menudo mezclados sin nombre, sin rango, sin nacionalidad, entre enemigos y aliados, unidos por el mismo hedor, el mismo barro, el mismo destino final. Es un recordatorio palpable de la escala de la tragedia, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y la historia se siente en cada grano de tierra. Entre 1914 y 1918, la humanidad conoció el olor de su propia descomposición. El hedor de las trincheras fue mucho más que una simple sensación física, más que un olor desagradable. Fue la marca invisible del horror. Un testimonio silencioso, pero imborrable, que los años y las décadas no han podido borrar. Es un olor que se impregnó en la memoria colectiva, en la psique de una generación, dicen, y es una creencia que se mantiene en esas tierras, que todavía hoy, en el silencio del campo, cuando llueve sobre la tierra removida por un arado o por la propia erosión, ese olor regresa. Un eco fantasmal, el perfume de la muerte, el hedor del fin de un mundo, o al menos, del fin de la inocencia. En los vastos campos del norte de Francia y Bélgica, donde hace más de un siglo resonaron los incesantes estruendos de la Primera Guerra Mundial, la tierra aún guarda un espeso y silencioso secreto. 100 años después de aquel conflicto que redefinió el mundo, cuando un tractor moderno traza su surco sobre el terreno, no solo está preparando la siembra, está despertando los ecos dormidos del pasado. Los agricultores de esta región, herederos de una tierra marcada por la historia, llaman a este fenómeno con un nombre que encierra un macabro relato de memoria y persistencia: la cosecha de hierro. Es un nombre que evoca imágenes poderosas, una metáfora sombría para un hallazgo demasiado común. Cada vez que los arados muerden el suelo, especialmente en primavera y otoño, es posible que emerjan objetos que no pertenecen a la agricultura. A menudo lo que la tierra devuelve son los vestigios tangibles de la guerra, fragmentos de metralla retorcidos, balas de plomo que nunca encontraron su objetivo, y, a veces, proyectiles de artillería enteros peligrosos e inestables que requieren la intervención de equipos especializados en desactivación de explosivos. Estos artefactos, testigos mudos del poder destructivo desatado en estas llanuras, son recogidos con una mezcla de rutina y cautela. Pero la cosecha de hierro va más allá del metal. A veces, de manera mucho más sobrecogedora, lo que emerge son restos humanos, un fragmento de hueso, una bota de cuero corroída con los restos de un pie aún en su interior, o un casco de acero abollado y perforado que una vez protegió una cabeza y una vida. Estos no son simples objetos, son los últimos vestigios de soldados de diversas nacionalidades: franceses, británicos, alemanes, canadienses,
Australianos, hombres que lucharon, sufrieron y murieron en el fango y el caos de las trincheras, unidos finalmente en la muerte, sin importar las banderas por las que lucharon. Aquellos que cayeron en la tierra de nadie, o cuyos cuerpos nunca pudieron ser recuperados de las trincheras colapsadas, fueron absorbidos por la tierra. Ahora, más de un siglo después, reposan mezclados en el mismo suelo que los vio caer. Los impresionantes osarios, como el de Douaumont, y los incontables cementerios militares que salpican el paisaje, son los custodios eternos de aquellos cuerpos que pudieron ser identificados o recuperados en masa tras el armisticio. Pero muchos otros permanecieron perdidos. Cuando estos restos humanos aparecen durante las labores agrícolas o proyectos de construcción, son tratados con el máximo respeto. Se notifica a las autoridades y organizaciones como la Commonwealth War Graves Commission o su equivalente alemán, el Volksbund, se encargan de intentar identificar al soldado. Aunque la identificación es rara, cada fragmento es recuperado con solemnidad y se le da un entierro digno en un cementerio militar, porque estas tierras son consideradas sagradas para la memoria colectiva de naciones enteras. El hedor que impregnaba las líneas del frente, hace más de un siglo, una mezcla indescriptible de gas, pólvora, barro podrido y descomposición, se ha desvanecido del aire. Sin embargo, persiste en la historia que late bajo estos campos de cultivo. No era solo la violencia de las armas, sino una atmósfera de muerte y sufrimiento que marcó para siempre a quienes sobrevivieron, y el paisaje que presenció el horror. Ese recuerdo trasciende el tiempo, cargado con la memoria de la que fue, hasta entonces, la guerra más sangrienta y despiadada que la humanidad había conocido. Así, cada año, la tierra del norte de Francia y Bélgica no solo produce remolachas, trigo o flores, también cosecha los frutos amargos de una época cruel. La cosecha de hierro es un poderoso recordatorio de que el pasado nunca está realmente enterrado. A veces, yace justo debajo de la superficie, esperando ser escuchado, honrado y, sobre todo, recordado. Es una lección sobre el coste del conflicto, la fragilidad de la vida y la obligación que tenemos de no olvidar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si este contenido te ha parecido interesante y quieres seguir descubriendo las historias que se esconden en nuestro pasado, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.